mayor parte de nuestros países, pues hay un sistema de votación y hay tendencias que llamamos de izquierda y tendencias que llamamos de derecha. Entonces ahí viene la pregunta: ¿dónde se sitúa la iglesia? Si la iglesia puede opinar, si no puede opinar, cuál sería la postura más cristiana, etcétera. Yo quiero hacer 3 anotaciones iniciales muy pertinentes. Primera, tengamos en cuenta que las diferencias ideológicas, las diferencias políticas, no pueden servir de pretexto para difamar o para insultar o para maltratar. Sea cual sea tu opción política, el insulto, la difamación, la calumnia o cosas parecidas deben estar fuera del horizonte de todo aquel que se considere seguidor de Cristo. No hay espacio para eso. Y debo decir esto porque, por ejemplo, con la caída del partido peronista en Argentina, he visto con tristeza que muchos que se manifiestan defensores de la vida y sin duda muy próximos a muchas enseñanzas católicas, pues desfogan su rabia acumulada como en una especie de venganza con toda clase de insultos contra la gente de izquierda, contra los peronistas, contra los antiguos presidentes, los últimos recientes presidentes. Esas actitudes destruyen la sociedad y ciertamente no corresponden para nada al modelo que nos propone nuestra fe cristiana. Entonces, lo primero es tener eso claro, que nuestras diferencias ideológicas no son en ningún caso un permiso para el irrespeto, para la difamación o para cualquier otra forma de maltrato. Eso por ese lado. Segunda anotación importante. Hay que tener en cuenta también que las distinciones que antes eran bastante nítidas entre izquierda y derecha se han ido difuminando, entre otras cosas porque los partidos políticos también se han ido disolviendo en cuanto a su base ideológica, en su mayor parte. Habrá excepciones. Y también para tener en cuenta que muchas veces la propuesta política de los candidatos, ya se trate de la presidencia o ser gobernadores o ser alcaldes, en fin, los puestos propios del gobierno a todos los niveles, pues los candidatos procuran ofrecer, voy a usar una metáfora, la ensalada que consideran que va a ser más agradable o que va a despertar más votos dentro de sus seguidores. Y esto tiene muchísimo sentido desde el punto de vista electoral, porque finalmente la vida de un proyecto político está vinculada a la victoria en las elecciones. Entonces, más temprano que tarde, nuestros políticos aprenden que lo que realmente interesa, lo realmente importante es lograr votos. Si no se logran esos votos, cualquier otra cosa que se logre va a ser insuficiente y sobre todo va a suponer una muerte a largo plazo. Entonces, esto queda completamente claro. Como es el interés de los votantes, o mejor, como lo que interesa es que los votantes depositen finalmente sus sufragios por el partido respectivo, no es nada extraño que se preparen esas ensaladas donde, por ejemplo, una persona habla de justicia social para la clase obrera, para los pobres, y al mismo tiempo defiende el aborto. O una persona, por ejemplo, dice: yo estoy en contra del aborto, pero que cada uno se case con quien quiera. O, por ejemplo, una persona dice: yo creo que hay que darle la atención que merece el tema ecológico, pero al mismo tiempo, pues deja abiertas las puertas a todo tipo de corrupción dentro de la clase política. Entonces, los políticos rara vez, yo diría por extrema excepción, ofrecen un programa que sea integralmente coherente
con lo que enseña nuestra moral católica en los distintos aspectos de la vida humana. Por ejemplo, el respeto a la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, el respeto a los derechos de las minorías, la propuesta por una justicia social entendida como que no podemos centrarnos únicamente, no podemos poner como valor supremo el lucro, sino que es necesario pensar que hay muchas personas que tienen necesidades y hay que buscar alguna solución, hay que buscar algún camino de solución como sociedad. No estoy hablando de asistencialismo, pero algún tipo de solución hay que buscar. Entonces, no vamos a encontrar, este es el segundo punto, no vamos a encontrar una izquierda definida y una derecha definida. Muchas veces, gente que llamamos de derecha nos sorprende con ideas completamente contrarias al pensamiento católico. Gente que consideramos de izquierda, pues ofrece propuestas que son sensatas, que son necesarias. Así que el criterio de nosotros como católicos no es, en primer lugar, si una persona se manifiesta como de derecha o de izquierda. Ese no es nuestro criterio fundamental. Hay que mirar el programa de cada persona, hay que mirar qué es lo que ofrece y a partir de ahí pues buscar cuál es la mejor manera de impulsar las mejores propuestas. Ese es un poco el criterio, dicho como de una manera general, ese es un poco el criterio que hemos de seguir los católicos. Entonces llevamos dos puntos bien importantes. Primero, que las diferencias ideológicas no son permisos ni para el irrespeto, ni para el insulto, ni para desfogar la ira, la murmuración y todo aquello. Y segundo, que debemos tener en cuenta que hay estas diferencias entre izquierda y derecha, ciertamente las hay, y también sabemos que hay asociaciones internacionales con bastante financiación extranjera que apoyan movimientos de izquierda, eso lo sabemos, pero al mismo tiempo sabemos que no se puede circunscribir tan fácilmente todo lo bueno a la derecha, todo lo malo a la izquierda o lo contrario. Más bien hay que conservar una mirada crítica, una mirada sosegada, hay que examinar los programas que se presentan de uno y otro. Tercer elemento de discernimiento bien importante en esto. Yo creo que cada uno tiene que examinarse y tiene que examinar su corazón. Esto va conectado con lo primero que dije, con el tema de los insultos y todo aquello. ¿A qué me refiero? Que nosotros como seres humanos somos vulnerables a todo tipo de tentaciones y dentro de esas múltiples tentaciones, dentro de esas múltiples propuestas que llegan a nuestro corazón, muchas son sucias. Por ejemplo, el espíritu de revancha, el espíritu de venganza, el espíritu de triunfalismo. No es solamente que hemos de cuidarnos de evitar conscientemente todo daño a la honra de los oponentes, no es solamente eso. También tenemos que vigilar en nuestro propio corazón, tenemos que vigilar cómo estamos obrando nosotros en términos de palabras como las que he utilizado: orgullo, vanidad, triunfalismo, revancha, venganza. De nuevo, quiero remitirme a esto que ha sucedido hace pocos días, pero se ha dado en muchos países y en muchos momentos, sino que lo tenemos muy fresco en Argentina. Me encuentro con un mensaje en redes sociales que se alegra de ver a los perdedores llorando, claramente llorando su frustración, llorando su derrota. Entonces, más o menos el mensaje es, qué bonitos se ven llorando. Ese es un espíritu ruin, ese es un espíritu de revancha, ese es un espíritu que no es contrario, que no es congruente, no es congruente con nuestra fe católica, no es congruente con lo que nosotros pensamos. Y más bien
debemos ser prácticos también en esto, que ese espíritu triunfalista, ese espíritu de revancha, pues lo que hace es alimentar al adversario para que busque, por los medios que sean, y quizás algunos serán incluso ilícitos, busque de cualquier manera su propia revancha. Entonces, ¿qué se saca con estas burlas crueles contra los perdedores? ¿Qué se saca con eso? Únicamente, pues que se siga alimentando el monstruo de la revancha, el monstruo de la venganza, se siga alimentando en todos. Y ese entusiasmo, que es un entusiasmo maligno, pútrido, ese entusiasmo por aplastar al otro, pues lo único que hace es acelerar, lo único que logra es acelerar los ciclos de revancha, de retaliación, de desquite de unos y de otros. Así que tengámoslo claro, esa es una pésima estrategia y por supuesto que es algo contrario a nuestra fe. No significa que nosotros tengamos que dedicarnos a consolar a los perdedores o tengamos que jugar a la diplomacia con los perdedores. Por supuesto que no, eso no es lo que nos corresponde a nosotros, pero tampoco nos corresponde entrar en esa tónica de burla, en esa tónica de revancha, que repito, lo único que hace es empeorar el futuro de las personas. Tengamos eso presente. Así que estas tres anotaciones yo creo que nos pueden servir dentro de un contexto político que tiene que ver con izquierda y derecha. Primero, evitamos insultos, difamaciones y cualquier cosa que vaya en contra del adversario y que finalmente pues es también contraria a nuestra fe cristiana. Segundo, mantener un espíritu crítico. No porque yo me considere de izquierda o de derecha estoy necesariamente en lo correcto. Hay que mantener un espíritu crítico, un espíritu despierto, distante, es decir, distante en el sentido de que toma la distancia apropiada. Y luego, pues darnos cuenta de que hay que vigilar el propio corazón. Sobre esta base, si el candidato o candidata, obviamente, si el candidato que gana unas elecciones es la persona que yo quería que ganara, ese tampoco es el final de la historia. Ese no es el final de la historia, porque en primer lugar ese sigue siendo un ser humano sujeto a todas las concupiscencias, las vulnerabilidades, los peligros, los pecados que todos conocemos. Entonces, nuestra sensatez reclama que no caigamos en una especie de esterilidad, creyendo que ya todo quedó hecho. No es cierto, no es cierto. Si ha ganado una persona que era de nuestros afectos, que había conquistado nuestro voto, pues sí, hay un motivo de alegría, una alegría que ya dije debe tener también su límite, su sobriedad, su sensatez. Hay un espacio para la alegría, por supuesto, pero junto a eso, que pronto brote el espíritu de oración. Es muy importante que brote el espíritu de oración y el darnos cuenta lo que implica todo esto. Darnos cuenta lo que esto quiere decir, es decir, la responsabilidad que viene sobre esta persona. Muchas veces la sevicia con que van a tratar de que fracase, porque ese es el ambiente polarizado, enrarecido en el que estamos. La gente va a buscar que fracase sus adversarios. Entonces necesitamos orar por esa persona. Necesitamos pedirle a Dios que esa persona tenga la sabiduría, tenga la humildad, tenga la fortaleza, tenga la temperancia en sus palabras y en sus obras, de manera que pueda hacer la mejor gestión. Es un pésimo indicador que muchos de los políticos que conocemos realmente no cultivan la temperancia, por ejemplo, en las palabras. Insultan a diestra y siniestra porque consideran que eso les hace aparecer fuertes y eso conquista votos, y ya vimos
la relación que tienen todos estos políticos con los votos. Pero si ya hicieron su campaña como la quisieron hacer y así triunfaron, pues que venga la sensatez, porque una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno. Y los gobiernos requieren sabiduría, requieren esa gravedad, esa sensatez de pensamiento, ese mirar más allá, ese tener en cuenta y sopesar las consecuencias de las palabras y de las acciones que indudablemente van a afectar a miles y miles, a millones de personas. Entonces hay que orar por estas personas. Si nos agradaron sus ideas, si de alguna manera los llevamos a que pudieran alcanzar los puestos que deseaban, pues hay que orar mucho por ellos. En segundo lugar, con respecto a los ganadores, hay que pensar en la fiscalización. Nuestra fe católica nos enseña clarísimamente que todo corazón humano se puede corromper, incluso el que llegue con buenas intenciones al poder. Entonces la fiscalización no solamente es un derecho ciudadano, sino que es un deber. Y es un deber para con aquellos que simpatizan con nosotros, para con aquellos con los que nosotros simpatizamos, y por supuesto, y quizás mucho más, con los que no simpatizamos, con los que estamos en desacuerdo o en abierta oposición. Pues es necesario, es bien necesario tener esa fiscalización, de manera que lo que se ha prometido en campaña se pueda realizar. Pues estoy hablando de lo que es moralmente correcto, por supuesto, que eso se pueda realizar. Eso es importante, eso es vital, y para eso se necesita fiscalización. Dicho de manera más corta, no seamos tan amigos que terminemos siendo cómplices, simplemente porque ganó el candidato que yo quería. Entonces ya todo lo que haga está bien y tengo que defenderlo. No. Hay que corregir muchas cosas. Hay que vigilar en el gasto, en los nombramientos, en las propuestas. Hay que ayudar a pensar. Y para esto se necesita, por supuesto, que los ganadores tengan la cabeza lo suficientemente libre y bien puesta como para darse cuenta que lo peor que pueden hacer es rodearse de gente que les apruebe todo. Necesitan gente que también les critique, les haga ver lo que ellos no están viendo. Lo que se concluye de todo esto es que el tema de derecha o de izquierda es complejo y requiere de nosotros actitudes de madurez, de sabiduría, de profundo sentido de justicia para todos, clara idea de lo que es la dignidad humana y, como se ha dicho muchas veces, la búsqueda del bien común. La búsqueda del bien común. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que se puede buscar aquí como mejor? ¿Cómo se puede avanzar? No que avance únicamente mi partido, no que avancen únicamente mis ideas, no que avance únicamente la gente que a mí me gusta, sino cómo se puede avanzar como sociedad. Es lo que en teología moral católica llamamos el bien común. Dios permita que estas palabras lleguen a muchos corazones. Me atrevo a decirte, si piensas que estas reflexiones son útiles, compártelas, porque de verdad necesitamos muchísima sensatez, pero muchísima sabiduría, abundante sabiduría, para avanzar como sociedad y para responder mejor al plan de Dios. Que Él te bendiga. Soy Fray Nelson Medina.